En el año 2012, yo llevaba 5 meses en una empresa que se llamaba Sun Microsystem. No voy a preguntar que levanten la mano quién conoce Sun Microsystem, porque si no me voy a sentir demasiado viejo, porque muy pocos la conoceréis, pero en su momento molaba un montón. Molaba tanto que teníamos lo que ahora es un poco más común, que es los incrementos salariales, íbamos teniendo un poquito de performance, reviews, íbamos viendo un poquito cómo íbamos progresando. Y entonces yo llegué a mi reunión con mi manager y yo veía que toda la gente que había ido antes habían tenido un incremento salarial, habían subido su salario y yo dije, joder, pues a mí también. Entonces yo llego ahí súper contento diciendo, hago bien mi trabajo, así que seguramente también voy a tener un incremento salarial. Pero cuando estoy entrando, de repente digo, la verdad que esto es un poquito al azar, porque la verdad que no tengo ni idea de si estoy haciendo bien mi trabajo o no. Yo creo que sí, pero nadie me dijo nada. Lamentablemente, me dijeron que no había incremento salarial, porque nadie podía recibir un incremento salarial si llevaba menos de 6 meses. Yo no lo sabía, me fui triste. 2014. Ya en 2014 yo ya llevaba un par de años trabajando, bueno, yo llevaba un poquito más de años trabajando, también estaba en otra empresa, y dije, vale, vamos a por otro incremento salarial, que esta vez yo sé que estoy trabajando, estoy haciendo un montón de cosas bien, seguramente no haya ningún problema. En este caso, iba a tener un bonus, ¿no? Digo, es el bonus, a todo el mundo le están dando un montón de bonus, pues seguramente yo también tengo un bonus, porque trabajo, hago muchos tickets, pico mucho código, lo tendré. Pero cuando estaba entrando, otra vez, dije lo mismo. Esto es un poco el azar, porque no tengo ninguna prueba, ninguna referencia que me pueda decir si voy a tener o no voy a tener ese incremento, ese bonus, si estoy haciendo bien las cosas o no. Lamentablemente no tuve el 100%, tuve un 80%, yo esperaba el 120%, entonces al final también me sentó un poquito mal. Ya en el 2017 dije, vale, ya está, yo sé que trabajo bien, yo sé que soy un crack en lo que hago, estoy picando muchísimo código, estoy sacando muchísimas tareas, he creado un montón de iniciativas, las he llevado a cabo, así que en este caso lo que espero es que haya una promoción. Lamentablemente tampoco hubo una promoción. Bueno, esto sí, tampoco sabía qué pasaba porque nadie me había dicho nada, es un poco al azar, pero tampoco hubo ninguna promoción. Entonces, a partir de ahí dije, che, esto no puede seguir así. No puede ser que yo cada vez que vaya a tener una conversación importante con mi jefe sobre crecimiento profesional, sobre incremento salarial, pues que tenga la sensación de que sea todo un poco al azar, ¿no? Y que ver qué es lo que está pasando y dejarlos a los dioses que decidan mi futuro. Entonces, a partir de ahí dije, no puede ser. Vamos a intentar trabajar y pensar cómo puedo hacer yo para quitar toda esa incertidumbre y empezar a tener un poco de control sobre mi carrera. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a charlar principalmente sobre 3 bloques importantes. Primero, saber qué soy y dónde estoy. Después vamos a hablar sobre qué hago y cómo lo hago. Y por último, algo también muy importante es cómo me ven el resto de personas a mí. Así que vamos a intentar navegar por varias herramientas que nos puedan ayudar a tener un poco de control y autoconciencia de qué somos, quiénes somos, a dónde vamos, por qué venimos y demás en este mundo. Así que espero que tengan ganas de conocer estas herramientas y vamos a por ello. ¿Qué soy y dónde estoy? Bueno, primero que todo, y creo que es súper importante que hagamos un disclaimer, porque tu trabajo no te define. Por mucho que seamos muy buenos trabajadores, por mucho que creamos que el código que hacemos es genial, tu código no te define. No te define si sabes usar Clean Architecture, no te define si haces React, no te define si conoces patrones de diseños. Lo que realmente te define es cómo tratas a tus amigos, cómo tratas a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros, a tus mascotas, a tu pareja, a tus hijos. Eso es lo que realmente te define. Pero como aquí seguramente nadie vino a escucharme hablar sobre la vida y la filosofía, vamos a centrarnos en el trabajo, ¿no? Pero que es súper importante que recordemos y que tengamos presente que el trabajo no nos define. Es una parte de nuestra vida, pero no nos define. Yo no soy ingeniero, yo soy padre, yo soy marido, yo soy amigo. Y ustedes también. Entonces eso es lo que lo tenemos siempre en cuenta, porque la persona siempre está por delante del código. Vale, pero para saber qué somos, pues hay que saber primero qué podemos llegar a ser, ¿no? Yo creo que esto más o menos la gente lo suele conocer, que uno empieza por un entry level, que a mí me gusta llamarle entry level y no junior, porque junior últimamente tiene como mucha connotación negativa, y si nosotros creamos la realidad a través del lenguaje, pues creémosla de forma amable, ¿no? Entry level. Después pasamos a software engineer, pasamos a senior software engineer, y ya está, ya somos felices, ya hemos llegado a lo máximo que queríamos. Aunque, por suerte, últimamente las necesidades de los ingenieros de las empresas han crecido y se abren 2 vías.
ya podemos solamente centrarnos en la parte de management y decir, vale, yo ya soy senior, pero ahora mi siguiente paso va a ir al track de management, en el cual voy a gestionar personas, voy a ser capaz de ayudar a que otras personas vayan creciendo. Empezarías por Engineering Manager, podés continuar siendo director y ya después VP de Ingeniería. Y entre medias, pues habrá otros roles, un par de seniors entre medias y cosas de esas, ¿no? Pero, por suerte, el mercado cambió. Antes solamente, si querías seguir ganando más pasta, creciendo más y demás, tenías que pasarte al rol de management. Pero, seamos sinceros, no a todas las personas técnicas se les da bien ser managers. Entonces, ahora se ha abierto una nueva carrera que es, vamos a intentar continuar esa función de individual contributor con lo que se conoce como Staff Plus. Y Staff Plus son roles que pueden ser como Staff Engineer, vengo de este lado, Principal Engineer, Technical Fellow, y entre medias puede haber también otros roles, otros seniors por ahí, que te pueden ayudar a permitir crecer desde la parte técnica. No hace falta que te vayas a la parte de manager, porque antes te obligaban, si querías ganar más pasta, pero podía pasar algo que pasaba bastante a menudo, que es, vas a perder a un buen ingeniero para ganar un mal manager. Ahora tenemos la posibilidad de, no, si a ti te gusta la parte de ingeniería, vas a la parte de ingeniería y puedes seguir. ¿Te gusta la parte de management? Vas a la parte de management. Cada uno tiene que empezar a entender sus habilidades y saber cómo gestionarlas. Entonces, bien, vamos a centrarnos nosotros, como se llama el programador consciente de esta charla, y no el ingeniero manual consciente. Vamos a hablar un poco más sobre la parte de individual contributor, la parte de Staff Plus. Vale, normalmente el Staff Plus, para aquellos que no conozcan los roles, ¿quién de aquí conoce los roles de Principal, Staff, Technical Fellow? Vale, más o menos, bien. Me gusta porque ya empieza a estar un poquito más en boga, ya empieza a ver esas necesidades. Hay que tener cuidado porque muchas veces te ponen en LinkedIn, estamos buscando un principal, pero después al final haces trabajo de senior. Y muchas veces ponen el principal un poco como reclamo para que eches ahí la entrevista. Vale, tenemos como principalmente dos ramas. El Staff Plus se divide un poco por lo que sería aquellos Staff Plus que están más embebidos en un equipo, y otros que están más embebidos en un proyecto, ¿no? Y en estos, a su vez, se dividen en otros dos. Estos son los arquetipos que conocemos. Unos arquetipos en el que está embebido en un equipo son normalmente los team leads y los arquitectos. Pero después tenemos el otro, que es un poco menos conocido. Estos dos son los más comunes, por decirlo de alguna forma. Son como que las primeras necesidades que suele tener una empresa son los que marcan estos dos roles. Pero por otro lado tenemos el solver y el right hand. En este caso, no es gente que esté involucrada en un equipo, que esté embebida en un equipo, ya digamos el equipo de engagement, el equipo de checkout, el equipo de growth, sino que van un poco saltando de proyecto a proyecto a medida que lo vayan necesitando. Eso puede ser lo típico, que hay un proyecto que de repente se ha ido la gente que tiene knowledge y se quedó solo. Pues ahí viene el principal, el staff y demás a intentar solucionar ese problema. O incluso otro de los estereotipos, de los arquetipos que tenemos, es el right hand, en la mano derecha, que sería un poco más, ya están un poco más en contacto con dirección y demás, y le ayudan un poco a guiar al board, a los altos directivos, cómo puede ser la visión y compartir todo su expertise tecnológico desde ese punto de vista. Si alguien quiere saber un poquito más sobre todo esto, yo recomiendo este libro, que es de donde saqué los arquetipos que vienen definidos, que es Staff Engineer de Will Larson. Es un libro que está súper chulo, súper interesante de leer, porque te cuenta un poco cuáles son las responsabilidades de cada uno, cómo vas pasando un poco de código a más una visión más de alto nivel y demás. Entonces, yo lo recomiendo bastante. Esto después no viene en el libro, pero más o menos es como yo creo que puede ser un poco la evolución de las responsabilidades de un ingeniero. Y es, al principio uno empieza codeando código, picando código, resolviendo código. Después uno termina pasando a diseñar código. En este caso, la parte de diseño nos centraríamos un poco más en la implementación, los detalles de implementación de componentes, de módulos específicos y demás. Luego pasamos a la parte que ya sería arquitectura. Ya no nos centramos tanto en componentes, sino que nos intentamos centrar en sistemas globales. Aquí ya no nos importa tanto la implementación específica, como antes, que podrían ser estructuras de datos o algoritmos. Acá nos centramos más a alto nivel, a intentar solucionar problemas de escalabilidad, problemas de seguridad, problemas de performance. Y por último, y esto es lo más chulo que también tiene todo este tipo de carrera, es que ya dejas solamente de picar código, sino también empezaste a influenciar a gente, empezaste a influenciar a la empresa hacia dónde va a ir la dirección, a tus compañeros hacia dónde podrías ayudarle a que crezcan, ¿no? Y entonces,
Sabiendo esto, ¿por qué cuento esto que puede ser un poquito rollo? Simplemente porque seamos conscientes de todos los de evolución que podemos tener, de todos los roles que pueden existir, los arquetipos, mejor dicho, para que cada uno piense un poquitito y vea qué le motiva, qué tipo de actividades, qué tipo de ejercicios, qué tipo de tareas son las que te hacen tener más energía, te energizan y estás mejor, porque eso seguramente te ayuda a entender hacia dónde deberías ir, hacia dónde deberías orientarte un poco tu carrera. Vale, pero es súper importante que sepamos que promocionar no es obligatorio. Aquí vamos a hablar de encontrar un montón de herramientas y formas para que podamos crecer en nuestra carrera, que podamos seguir hacia adelante, pero no es obligatorio. Tenemos que normalizar que las personas en algún momento querremos decir, yo no quiero más responsabilidades, yo quiero seguir evolucionando, que no significa promocionar. Yo puedo no promocionar, mantener mis responsabilidades, pero seguir mejorando en todo lo que hago, seguir mejorando mi comunicación, mi impacto, mi performance, absolutamente todo. Pero normalicemos el que haya alguien que diga, yo así estoy bien y no quiero más, porque necesito conciliar con mi familia, porque tengo gente dependiente de mí, porque quiero descansar, porque llevo un burnout de la leche. Tenemos que normalizar que somos personas y que podemos tener un parón. Es más, incluso podemos subir, podemos promocionar, darnos cuenta que esto es demasiado o que no estamos dispuestos a tener este tipo de exigencia y decir un pasito atrás otra vez y vuelvo a estar aquí como senior, como S2 o como quiera para intentar conciliar y tener una vida bien, feliz, plena y no querer morir en el intento. Vale, entonces, herramientas que podemos tener para ayudar a entender dónde estamos. El feedback. Yo creo que todo el mundo conoce lo que es el feedback. ¿Alguien no conoce lo que es el feedback? Muy bien, porque yo lo puse mal, lo dije. ¿Alguien no conoce qué es el feedback? Si alguien levantaría la mano sería, yo no conozco el feedback, mal. No, muy bien, que todos seguramente conozcamos un poco qué es el feedback. Es la forma en la cual nosotros somos capaces de decirle a alguien cuáles son los puntos claves que está haciendo bien, los logros que está consiguiendo, intentar encontrar cuáles son esos puntos de mejora que tenemos y es una fuente constante de mejora continua. Entonces, todos creo que entendemos como que el feedback podría ser bastante positivo para entender qué somos, ¿no? Vale. ¿Cuántos de ustedes tienen feedback formal en la empresa? Es decir, que hay un periodo de tiempo en el cual tenéis que dar feedback. Bueno, que mucho más de lo que yo me esperaba, así que mola. Para aquellos que no lo sepan, y también esto dependerá muchísimo de la empresa, suele haber como 2 puntos al año donde suele haber performance. Depende cómo es la empresa, en algunos simplemente es un ciclo de performance y compensación y otro ciclo de performance y promoción. Significa que uno está más centrado en voy a darte un bonus, voy a hacerte una subida salarial y en otro vamos a hablar y vamos a dialogar para ver si podemos o no podemos, o si debemos o no debemos promocionarte. Vale. ¿Qué tipo de feedback podemos tener? Principalmente el 90 grados que se conoce, que básicamente es tu feedback que tenés con tu manager. Lo cual, ese es uno de los más importantes, porque aquí hay una cosa que es muy importante, que podés hacer un muy buen trabajo, pero fracasar en tu rol. Es decir, si vos sos una persona que saca un montón de tickets, saca un montón de tareas, hace un montón de iniciativas, las lleva todo a cabo, pero resulta que todo lo que estás haciendo no es lo que se espera de vos, si de repente sí, estoy mejorando muchísimo la performance de no sé qué, de no sé cuánto, de la aplicación, pero si lo que se espera de vos es que estés centrado en tus tareas de tu equipo, pues tal vez estás teniendo una mala performance. Por muy bueno que tú creas que haya sido, por muy bueno que tú hayas hecho un montón de cosas, hayas sacado un montón de tickets y creas y dices, joder, todos mis compañeros están súper contentos con lo que yo hago. Vale, pero tú no trabajas para tus compañeros, tú trabajas para una empresa que tienes que estar alineado con los objetivos, tienes que estar alineado con que todo lo que saquemos favorezca al conseguir los goals, ¿no? Y si vos querés hacer algo, movete. Intenta mover que esos goals estén alineados con lo que vos querés hacer. Pero lo importante es que estemos alineados. Vale. Después del de 90 grados tenemos el de 180, que es como el más común, que es, además del feedback de tu manager, vos le das feedback a tus compañeros también te dan feedback a vos. Lo cual está genial, porque ahí se valora un poco la colaboración, de cómo trabajás, de cómo te ven otros tipos de compañeros. También tenemos el de 360, que ya el 360, como se puede imaginar, si el de 90 era con tu manager hacia vos, 180 también hacia los lados, 360, pues es de tu manager hacia vos, de vos hacia tu manager. Si tuvieras alguna persona a cargo, también sería para abajo, para los lados, para todos lados. Es un amalgama de feedback por todos lados que es súper interesante, súper bonito, pero normalmente esas sesiones, que suelen durar semana, 2 semanas, pues normalmente estás dedicándole 10, 15 horas a escribir feedback. Y eso mola un montón, pero a veces también cansa. Pero tenemos que estudiar muy bien
el proceso que tengas de feedback en tu empresa. ¿Por qué? Porque si no, otra vez volvemos a lo mismo. Otra vez volvemos a esa incertidumbre de no sabemos qué estamos haciendo. Por eso decía que es importante que sepamos qué se espera de nosotros, tanto nuestro manager, como nuestros compañeros, como incluso el manager de tu manager, un poco la empresa, para poder quitar esa incertidumbre que tenemos, ¿no? Y es importante que lo mires porque normalmente tu bonus va a depender de este feedback. Y entonces, si sos un poquito inteligente, aprovecha, hackear el sistema para conseguir lo que vos quieras conseguir. Yo de repente necesito o quiero que el feedback que me da Ángeles sea que cumplo con todos mis objetivos, que soy una persona que hace mucho push para intentar cerrar las tareas y demás. Vale, si yo quiero que Ángeles me ponga ese feedback, hazlo. Si yo quiero que Ángeles me dé ese feedback, pues voy a centrarme en hacer eso. Voy a centrarme en que Ángeles sepa que yo estoy cerrando los tickets, por la cual estoy trabajando de verdad. Entonces, en lugar de ser más reactivos, tenemos que parar a pensarnos y decir, vale, ¿qué quiero que mis compañeros digan de mí? Normalmente suele ser algo bueno, y entonces eso te va a ayudar a que vos centres y te pongas en el foco eso. Es decir, vale, yo quiero que digan que colaboro, pues colabora. Yo quiero que digan que técnicamente soy muy bueno, pues voy a estudiar para ser técnicamente muy bueno. Entonces, eso es una forma. Es lo mismo que antes, lo que pasa es que lo estás haciendo como en retrospectiva, como hackeando el sistema con ingeniería inversa. Vale, todos queremos que nos den un montón de feedback, siempre. ¿A que sí? Que el feedback mola, que te den. Que eso. Lo que pasa es que después muchas veces, pocas veces pedimos. Levantemos la mano, ¿quién ha pedido más de feedback a más de 3 personas extra, no hablemos del formal, en los últimos 6 meses? Aquí hay poquita gente. ¿Por qué? Porque a todo el mundo nos encanta que nos den feedback, pero no lo pedimos. Y es importante que lo pidamos. Y además es importante e inteligente. ¿Por qué? Porque si yo de repente le voy a pedir feedback a Juanje y digo, vale, Juanje, necesito que me des feedback, ahora vamos a contar un poquito cómo podemos pedirlo, pero Juanje me dice, no, mira, es que en las meetings que estás, pues acaparas conversación y no dejas hablar a nadie. Vale, es un feedback súper valioso, pero si yo espero a la performance review, ya es tarde. Ya no tengo tiempo de mejorar esto que tengo, esto que me acaba de decir Juanje. Pero si yo, en vez de pedírselo en el feedback review, se lo pido 3 meses antes, Juanje me lo dice, yo tengo margen para mejorarlo. Y además es como que incluso me ayuda mucho si yo realmente trabajo en eso, porque cuando llegue la hora de la performance review y yo haya trabajado de verdad en eso, Juanje va a decir, joder, Nico ha tomado en cuenta lo que yo acabo de decir, por lo cual, pues joder, es una persona que se preocupa por el crecimiento, que escucha a los demás y eso también genera una mejor imagen, que además me ayuda de verdad a crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para pedir, o cuáles serían los 5 pasos para que el feedback que nosotros recibimos nos ayude a crecer, como que sea válido de verdad o valioso, ¿no? Primero, hay que pedir honestidad. Normalmente, muchas veces pedimos feedback y nos quedamos tan tranquilos y al final lo que hace la gente es, pues vale, está todo muy bien, eres muy guapo, eres muy listo y haces todo como tiene que hacer. Pero no, tenemos que ser muy conscientes de que realmente vamos a valorar el feedback, que queremos honestidad de verdad. Por favor, decime, porque quiero mejorar. El feedback de verdad es una herramienta que nos ayuda muchísimo a mejorar. Entonces, pedí honestidad, sé específico, en temas y en tiempo. Es decir, ¿cómo me has visto en estos últimos 3 meses respecto a complejidad técnica? ¿Cómo crees que mi comunicación ha sido en estas últimas 2 semanas? Y al final eso ayuda a que la persona que te vaya a dar feedback pues tenga un poco más de concreción y no sea tan feedback abierto que después no termina yendo a ningún lado. Escuchá, que esto parece algo obvio, pero normalmente no escuchamos. Porque estoy seguro que a ustedes les pasa, a mí me pasa bastante a menudo, que estás hablando con alguien, y más si es un tipo de feedback que te están dando, constructivo para que mejores y para que mejores en algo. Y mientras te están hablando, vos ya estás pensando tu excusita de no, es que yo esto lo pensé de otra forma, o que no me has entendido, o no sé qué, y en lugar de estar simplemente escuchando lo que te dicen. Este es un momento de feedback, de que vos tenés que recibir, aceptar lo que te dicen. Después puedes estar o no de acuerdo, pero tenés que escuchar sin esa vocecita que está contestando por dentro. Es un poco complicado, pero tenemos que intentarlo. Pedir aclaraciones, que muchas veces, como queremos salir rápido de esta situación porque no nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort, pues decimos sí y nos vamos. Pero no, asegúrate que estás entendiendo lo que te están diciendo. Asegúrate que estás entendiendo cuál es exactamente el punto que puedes mejorar. Y por último, comprométete y haz seguimiento de lo que estás haciendo. Si te dicen que tienes que mejorar en algo, comprométete.
Es decir, ponete unas tareitas, hacelas, compartí esas tareas con la persona que te lo dio, porque eso te va a ayudar a que la otra persona te vea que realmente estás trabajando en ello. Y trabajar en ello significa que eres un profesional, que eres una persona suficientemente madura para aceptar críticas y mejorarlo. Y que lo seas está genial. Y que también lo vean, pues también mola mucho más, ¿no? Vale, y si seguimos hablando de qué necesitamos o qué herramientas podemos tener para saber dónde estamos y qué somos, es la matriz de competencias. No sé cuántos de ustedes conocen lo que es una matriz de competencias. ¿Que levante la mano? Vale, perfecto, poquita gente. Matriz de competencia, esto ya sale en algunas empresas que son un poco más grandes, un poco más organizadas, que sueles tener algo pues, con menos iconitos, con mucho más texto, pero básicamente lo que te dice es una serie de habilidades, una serie de dimensiones y una serie de roles. Y entonces es, vale, para cada uno de los niveles, ¿cuál es el nivel de especialización que tenéis que tener para cada una de las skills? Por ejemplo, tenemos el área de influencia. Cuando uno empieza a desarrollar o empieza a ser un ingeniero, pues su área de influencia puede ser que incluso sea uno mismo. A medida que vas creciendo, tu área de influencia pasa a ser tú, pasa a ser a tu equipo, a tus compañeros, al pilar, a otros equipos, a otras áreas. Cada vez es un poco más grande hasta que puedes llegar al nivel que tu área de influencia sea toda la compañía, ¿no? Que al final lo que tú propongas sean cambios tan grandes que ahora todo el mundo va a empezar a trabajar de esa forma. Entonces, está guay. Y vos tenés que saber qué se espera de vos respecto a esta dimensión en tu nivel. Después el ownership, que esto es la capacidad que vos tenés para tomar la responsabilidad de que una tarea llegue a su fin. También es súper importante en algunos casos. Pues es importante que vos hagas tu tarea. Cuando vas creciendo un poco más, no solamente importa que vos hagas tu tarea, sino que tu tarea puede ser una parte muy pequeña de una iniciativa más grande y vos sos el que tiene que decir, vale, yo tengo que asegurar hacer mi tarea, pero también tengo que asegurar que Pedro haga su tarea, que María haga su tarea y que todo esto se lleve a producción y que alguien apriete el botón para que esté en producción, ¿no? Que tenemos que tener cada vez un ownership mayor hasta ser como los dueños de todo eso. La ambigüedad es la capacidad que tenemos nosotros de tomar decisiones cuando el problema no está lo suficientemente detallado, aclarado, que no tenemos información suficiente o incluso tenemos cero información. Obviamente, cuando nosotros arrancamos, lo que nos van a dar son problemas que están completamente acotados, que están bien definidos y que tienen como todos los requisitos. Cuanto más vamos avanzando en nuestra carrera profesional, pues tal vez te dicen, necesitamos tener un 20% más de usuarios. No hay nada. Todo es ambiguo. Vos sos el que tiene que tener la capacidad de tomar decisiones para ser capaz de llegar a ese resultado. Complejidad técnica, este es bastante fácil, la capacidad que tenés para resolver problemas técnicos complejos. Y la comunicación, que esto es súper importante. Esto vamos a hablar también un poquito más adelante, pero la comunicación es la capacidad que tiene uno para transmitir ideas técnicas a distintas audiencias. Y este es el último matiz, lo más importante, a distintas audiencias. Cada vez que nosotros vayamos aumentando nuestra responsabilidad de nuestra carrera, tenemos la necesidad y la obligación de ser capaces de hablar con más stakeholders que tengan distintos backgrounds. Ya no solamente voy a hablar con mi compañero a un nivel técnico y decirle, sí, porque este repositorio que estoy utilizando tiene que tener un acceso a base de datos y síncrono. No, ya vas a tener que ser capaz de eso mismo explicárselo a alguien de data, a alguien de marketing que no tiene la necesidad de tener sus conocimientos técnicos. Y eso es un poco lo que tenemos que tener en la matriz de competencias. Estos son los ejemplos. Normalmente suele haber en las empresas 10, 12, 15, 20 dimensiones distintas. Cada empresa tendrá las suyas, depende de lo que valore. Pero con todo esto, una vez que uno hace esta retrospectiva de qué es lo importante para la empresa, en dónde estoy yo y si estoy cumpliendo mi rol, ahí ya podemos crear lo que yo llamo la carta del FIFA, que es más o menos, vale, esto soy yo y estas son mis habilidades más guays que tengo y ya puedes empezar a conocerte un poquito mejor. Como obviamente la carta de FIFA no es muy profesional y no queda guay compartirla con tus managers y con el board, pues se suele presentar algo más así, ¿no? Que es un radar graph en el cual tenés todas las skills y vas viendo la puntuación del 0 al 10, del 0 al 5, como quieras hacerlo, de dónde estás. Y eso está guay porque te da una foto y puedes decir, mira, pues si estoy un poco más flojo, por aquí abajo a la izquierda, ¿qué es? Knowledge y buen juicio. Vale, entonces ya sé en qué puedo trabajar, ya sé cómo mejorar. Y hay algo importante en todo esto, y es que así, obviamente esto es inventadísimo, yo no soy tan crack. Esto a simple vista parecería que está casi a puntísimo de conseguirlo todo, ¿no? De tener todo ahí súper a tope. Entonces decimos, joder, pues esta persona está a punto de ser promocionado. No, porque que tengas las skills no significa que te promocionen. Y que no te promocionen no significa que no tengas las skills.
¿Por qué esto puede parecer un poquito raro? Pero es normal. Hay principalmente 3 motivos por los cuales uno puede tener las skills y no promocionar. Uno de ellos es porque no hay pruebas suficientes. Tal vez una de las responsabilidades que tengo yo en el siguiente nivel, en la siguiente promoción que yo quiero pasar, es tienes que ser bueno escribiendo arquitectura técnica. Tal vez tenés las skills, tal vez sos muy bueno escribiendo arquitectura técnica, pero no hay pruebas. Has escrito 2 documentos solamente. Entonces necesitas tener pruebas. Alguien tiene que decir, vale, esto no ha sido suerte, esto no ha sido casualidad. Tenemos que demostrar que ya tenés 5, 8, 10 documentos donde puedas probar tu valía. Pero a veces el problema no es este, el problema es que no es continuado en el tiempo. Tenés estas skills, pero llevas 2 meses con estas skills. Lo que se necesita es que compruebes que en los últimos 6 meses, o dependiendo de lo que sea el tiempo que hay en cada empresa, que continúes con esos skills, porque no sea algo en plan, solamente hoy he currado así y hoy tengo motivación, pero el día que no tengo motivación dejo de trabajar así, pues también se necesita. Y después, el último es que hayas hecho un sobreesfuerzo. Y esto suele pasar mucho. Esto suele pasar mucho que en tiempos de crunch, como se llama en este de videojuegos, que te exigen mucho, que te exigen que trabajes muchas horas y que al final uno trabaja más de lo que debería trabajar, dice, joder, he hecho un montón de cosas, me merezco esa promoción. No, te mereces seguramente un bonus porque has trabajado más de lo que deberías haber trabajado y demás. Pero la promoción no debería llegar hasta que vos no estés cómodo en el puesto. Si yo lo que hago es necesitar esforzar y trabajar más horas para conseguir lo que se espera de ese rol, pues es que todavía no estoy en ese rol. Lo que necesitas es que sea como tu paz mental, que vos estés cómodo en este nuevo rol. Y principalmente porque se te va a evaluar con ese nuevo rol. Si vos al final llegás asfixiado a pasar a principal y de repente llegan las evaluaciones y no llegás, porque no llegás, pues al final, por haber promocionado, es muy posible que en la performance review tengas un bajo performance, un underperformance. ¿Por qué? Porque te has intentado adelantar, porque has intentado ir un poco por encima. Y al final, pues, si estás en underperformance, no tenés bonus. Si no tenés bonus, pues al final hay menos pastita. Y al final, esa jugada que decías, ostras, soy súper listo, te sale un poco para atrás. Vale, ya sé qué soy, ya sé dónde estoy. Ahora vamos a ver qué hago y cómo lo hago. Primero que todo, otro disclaimer esto de los míos, de moralistas y demás, es que tu trabajo no es programar, es resolver problemas. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que todo el código que nosotros hacemos es código, no es nada más. Las personas y todo lo demás están por delante. El código que estoy haciendo ni me identifica ni me representa, simplemente es el código que yo hago para poder resolver un problema. A veces lo resolveré mejor, a veces lo resolveré peor, dependerá del tiempo, dependerá del foco. Muchas veces la solución simplemente depende de dónde pones el foco, el problema. Imagínate, vos tenés que resolver un problema, no va a ser la misma la solución que pongas cuando tienes que centrarte en la performance que cuando tienes que centrarte en la solución. Las dos son válidas, pero a veces elegirás una y a veces elegirás otra. Vale, ¿qué hago y cómo lo hago? Es importante que valoremos el impacto. Y como para mí, por lo menos, es muy difícil definir qué es el impacto, prefiero definir qué no es el impacto, ¿no? El impacto no es picar mucho código. El impacto no es escribir mucha documentación, y mucho menos el impacto es estar trabajando 12 horas seguidas. El impacto tiene que ser algo que ayude a mover las métricas de la empresa, a mover los números que son importantes para la empresa. ¿Cuáles son esos números? Bueno, métricas, por todos lados métricas. ¿Cuáles son esos números? Bueno, pueden ser métricas de negocio. Nosotros, en Eventbrite, hace tiempo hicimos una feature que era que cuando un usuario estaba a punto de comprar un evento y está ya a punto de darle al botón, pero de repente decía, bueno, luego lo compro, salgo de la aplicación, nosotros ahí mandamos un hit a nuestro backend y decirle que este usuario está a puntísimo de comprar, pero no compró. Y entonces, al cabo de un rato, al cabo de unos días, le mandamos una push notification y le decimos, che, ¿te acordás de este evento que estabas a punto de comprar? Tal vez, ¿qué te parece si lo compras ahora? Vale, pues eso, más o menos descubrimos que había unos 3 millones de usuarios al mes que hacían eso, que estaban a punto de comprarlo y no lo compraban. Entonces, pasamos de esos 3 millones de usuarios que no lo compraban a tener 3 millones de usuarios a los cuales le mandamos una push notification. Eso hizo que, teniendo en cuenta que tenemos el 0,1% de conversion rate, es decir, el 0,1% de las push notifications que mandamos terminan comprando de verdad. Y si ponemos un precio medio del ticket de unos 10 euros, pues eso nos hace que estemos aumentando 300.000 euros al mes todos nuestros beneficios. Entonces, estas son las métricas de negocio. Estas son las métricas que yo lo que hice fue añadir una push notification. Pero ahora tengo una historia
tengo un storytelling que puedo contar para justificar que lo que hice tuvo impacto. Pero a veces no son impactos solamente de negocio, a veces puede ser impacto de producto. Puede ser que yo haya añadido una feature que la competencia tenía y yo no, y ahora pues ya no estamos en tanta desventaja competitiva. Puede ser que haya añadido una feature que ahora haga que los usuarios estén más tiempo en la aplicación, lo cual es bueno para nosotros. Puede ser que en vez de ser una métrica de producto, sea una métrica de proceso. Es decir, yo tengo que mi aplicación tarda 4 minutos en compilar, ojalá. Tarda 4 minutos en compilar, pero estoy desarrollando y he hecho unos cambios en el código y ahora hemos pasado a tardar 1 minuto y medio. Joder, pues está genial. Además, yo he contado y he sacado cuentas que yo más o menos de media compilo unas 25 veces al día. Somos 15 ingenieros en la empresa, bueno, en el equipo que estamos trabajando, por lo cual esto hace que estemos ahorrando más o menos unas 15 horas por día. Estos son 2 ingenieros, es un montón. Está muy bien. Cuando llegue la hora de hacer mi performance review, yo voy a poner, he ganado 2 ingenieros por día con esto que acabo de hacer. Pero ¿qué pasa? Que si en vez de compilar 25 veces al día, compilo una. Porque también estoy ganando 37 minutos. Tal vez, o tal vez sí, tal vez no, pues tal vez esto ya no me vale. Tal vez esto no es el impacto suficiente como para que yo ya le haya dedicado, no sé, 1 mes de trabajo. Entonces, ahí es donde uno tiene que buscar el impacto. Tiene que ser capaz de ver cómo sacar los datos que me pueden validar de si estoy haciendo las cosas bien o no. No hacer cosas porque sí. No hacer cosas porque podemos. Hacemos cosas súper chulas. Si quiero, bueno, yo y cualquiera de ustedes, podemos hacer que el acceso a la base de datos mejore un 0,01% si lo que hacemos es magias. Vale, pero ¿compensa? Y esto es lo que tenemos que mirar con el impacto. Esto es lo que tenemos que medir con el impacto. Tenemos que ser capaces de poner un numerito para que la gente que esté arriba y nos evalúe diga, pues tiene sentido el trabajo que ha hecho. Puede haber otras métricas como pueden ser el Operational Excellence, que es, vale, ahora tenemos calidad dentro de nuestro código. Hemos subido el code coverage del 25% al 80%. Hemos sido capaces de bajar el crash rate del 96% al 99%. Hemos sido capaces de mantener que el site esté up el 99,99% del tiempo. Esas son métricas que también son importantes para la empresa. Y eso es lo que tenemos que mirar. Tenemos que mirar cuáles son las métricas que son importantes para la empresa y trabajar en ellas. Y asegurarnos de que todo lo que estamos haciendo, o la mayoría de cosas que estamos haciendo, estén orientadas a mejorar esos números. Y entonces, cuando nos toque la performance review, vamos a ver que de verdad hemos generado impacto. Y más, hay otras muchas más, infinitas más, que bueno, cada empresa irá definiendo un poco las suyas. Y esto es lo que también tenemos que tener súper presente, porque las métricas de impacto suelen ir muy relacionadas con los bonus. Entonces, si querés más bonus, pues céntrate más en algunas métricas que en otras. Vale. Esto es seguíamos hablando, ¿no? Un poco de qué hago y cómo lo hago. Perdón. Es importante que seamos conscientes de cuáles son los valores de la compañía. No simplemente porque creamos que son happy flower y son súper bonitas todas y seguramente se va a cuidar el medio ambiente y no sé cuántos y no sé qué y son cosas que no se cumplen, no. Al contrario, los valores de la compañía tienen que ser guías que nos ayuden a nosotros a tomar decisiones en nuestro trabajo. Es decir, en Eventbrite tenemos estos valores: Strive Impact, Take Ownership, Continue to Learn, Cultivate Authenticity y Empower Customers. Yo cuando tengo cualquier discusión con cualquiera de mis compañeros, con Product Managers, con Engineering Managers, si yo creo que mi solución está alineada con alguno de estos, o mi actitud, mi comportamiento está alineado con alguno de estos, y el contraargumento no, pues esto gana. O al revés, si yo creo que tengo que hacer algo y de repente viene mi manager, un PM, un EM, lo que quieran, y me dicen, no, mira, que aquí no estás teniendo ownership, digo, tienes toda la razón. Nosotros tenemos que guiarnos por la empresa. Nosotros tenemos que tomar ownership. Si a mí me dicen que hay algo que hacer y yo podría hacerlo, pues tendría que hacerlo, porque es parte de los valores de la empresa. También me pasó que yo estuve trabajando en Twenty antes y en Twenty uno de los goals los valores era go big o go home. Y ahí lo teníamos como muy presente, era parte de verdad del ADN. Ahí queríamos de verdad cambiar la forma en la que personas se relacionan. No solamente un chat, que digas, vale, puedo tener un chat como hay otros. No, queríamos realmente revolucionar cómo se comunicaban. Por eso teníamos los mensajes, por eso te llegaba el de, no sé, ¿quién te ha etiquetado una foto? ¿Han visto? Comentarios y demás. Queríamos revolucionar las cosas de verdad. No había vamos a ver qué pasa y vamos a crear algo chiquitito y ver qué pasa. No, vamos a ir a por todas. Y eso es lo que te guiaba. Y nos pasaba a nivel de negocio, a nivel de visión general, como también pasaba a nivel de PRs.
Así que bueno, es súper importante el tema de los valores de compañía. Pero para mí de lo más importante es que intentemos eliminar los dogmas que tenemos. Porque tenemos muchos. Al final está muy bien leerse libros como Design Pattern, The Pragmatic Programmer, Working Effectively with Legacy Code o The Clean Code. Está perfecto, pero esas son herramientas que te pueden dar. Yo creo que cuando nosotros dejamos de tener nuestra propia opinión y nos basamos y solamente creemos que lo único bueno es lo que nosotros hemos aprendido y lo que nosotros hemos leído, pues ahí es donde vamos a tener un problema. Nosotros no programamos para máquinas, nosotros programamos para personas. Entonces, lo más importante siempre debería ser intentar programar de la forma que otras personas puedan entenderlo. Estas herramientas están perfectas, pero no debería ser lo único ni demás. He escuchado muchas veces y conozco muchas empresas que lo que hacen es, no, aquí solo utilizamos Clean Architecture y solo Clean Architecture y tenemos que crearnos las 25 capas que tiene Clean Architecture siempre. Bueno, yo creo que tal vez para ser un buen ingeniero o poder aportar más impacto en tu empresa y poder crecer, pues no tenemos que ser tan tajante, por lo menos en algunas de las decisiones. Acá volvemos otra vez al ownership, que para mí tiene mucha relevancia de cómo trabajamos nosotros. Y el ownership, revolvinamos, es la capacidad de asumir la responsabilidad de que una tarea se lleve con éxito. Muchas veces a todos nos ha pasado seguramente que estás en una reunión y alguien dice, alguien debería sacar este dato o alguien debería mover este botón 5 milímetros para un lado y demás. A mí me pasó el otro día que estábamos en una reunión y estábamos hablando sobre el estatus de un proyecto y demás. Y de repente digo, che, también haría falta que actualicemos el README, porque en el README todas las instrucciones de la instalación de este módulo está mal. No está utilizando ningún estándar que estamos utilizando en el resto de la compañía, tenemos que cambiarlo. Además, tuve que hacer como un mini hack para poder ejecutar este código porque no estaba bien hecho. Y de repente me para el VP de la empresa y me dice, vale, pero si sabes lo que hay que hacer, ¿por qué no lo has hecho tú? Y digo, pues, coño, tienes toda la razón del mundo. Al final yo lo que hice, y creo que nos pasa a muchos en un montón de momentos, que nos escudamos, decimos, vale, alguien tiene que hacer esto, pues normalmente, o muchas veces, cuando uno piensa que alguien tiene que hacer esto, pues el que tiene que hacerlo es uno. ¿Por qué? Porque si tengo la capacidad de hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y tenemos que tomar ese ownership. Y eso es lo que diferencia de las personas que promocionan, de las personas que siguen avanzando en su carrera, de las que al final se dejan un poco llevar. Incluso para el tema del ownership, una de las cosas importantes era lo de intentar que las tareas se terminen, que se lleven a cabo con éxito. Y nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar, igual Trello, Jira, Asana o cualquier herramienta que tengamos, y estamos acostumbrados muy a push, ¿no? Es en plan, vale, yo hago mi tarea, termino mi tarea, está en PR, me voy al backlog, cojo otra tarea, la meto en progress, la hago, la dejo en PR, cojo otra tarea, pero eso es un pensamiento de push. Si nosotros pensamos desde el punto de vista del pull, nosotros lo que queremos no es cada vez meter más tareas en progress, lo que queremos, o en code review. Nosotros lo que queremos es que las tareas estén hechas. Esa es tu responsabilidad cuando tienes ownership. Entonces, en lugar de centrarte en meter tareas del backlog en la parte de in progress, lo que tenemos que hacer es, ¿qué puedo hacer yo para que este in progress, este code review, pase a estar cerrado? Eso es, que es muy pequeña, es muy sutil la diferencia, pero eso hace que cierres cosas y no se queden todas cosas siempre al 99%, al 98%. También es súper importante la gestión del tiempo, y esto yo soy el primero que siempre lo llevó fatal, siempre me costó un montón organizarme, y tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que organizarnos, primero porque vivimos en una sociedad que nos incita mucho al multitasking. Cuanto más multitasking seas, mejor sos. Cuanto más seas capaz de estar viendo, yo el primero, una serie de Netflix y jugando con el móvil y contestando WhatsApp toda la vez, pues sos más productivo. Pues la verdad que no. La verdad que no, porque el multitasking make me slow, te hace mucho más lento, porque ese cambio de switch que hay entre una tarea y otra, pues lleva un tiempo. Y cuando quieras volver a la primera tarea, vas perdiendo tiempos que no tienen ningún sentido. Entonces, para mí, ¿cuál es el lema? Pues haz menos cosas y hazlas bien, que es lo importante. Después seguramente te dé tiempo a hacer otra cosa más, pero hazlas bien. Y otra cosa y demás. ¿Cómo podemos utilizar o qué herramientas podemos utilizar para que esto nos ayude? Pues me da igual. Es decir, a algunos les sirve un to-do list, a algunos que son un poco más frikis les puede llegar a gustar el Get Things Done, que es una metodología, un framework para gestionar tareas, u otros utilizan una que se llama ZTD, que es como un poquito menos embarazosa que ZTD, o la EVD Model, que es otro método que también tenemos para gestionar tareas, o una que a mí me gusta mucho, que se llama el Missing Place, que
Simplemente no voy a explicarlo aquí, obviamente, porque no tiene sentido, pero básicamente vos tenés las columnas. Me encanta no lo conocía, mi amor. Muchas gracias. Y entonces, lo que hacemos es dividir principalmente en las tareas que tenemos que hacer hoy, las tareas que tenemos que hacer mañana, esta semana, en algún momento, pero no sé exactamente cuándo. Y después todo va al inbox. Es decir, si de repente tengo que contestar un mensaje por Slack, lo dejo en el inbox para hacer algo pendiente. Y después voy metiendo un montón de cosas en el inbox hasta que encuentro un momento del día, que puede ser una vez, 2, N veces al día. ¿Quieres repartirlas? ¿Quieres ir repartiéndose a toda la gente? Vale. Te ayudo a bajar, mi amor. Aquí vamos. Muchas gracias. ¿Te lo abro? Vale. Y entonces, al final, después, la magia que tiene este tipo de cosas es no es ir metiendo los tickets uno por uno en el inbox, porque si no sería un poquito... No, esto lo necesito yo, mi amor. Lo necesito un poquito por aquí. Si no, sería ya automatizar cosas, ¿no? Decir que botón derecho desde Slack que me meta directamente en el inbox y demás. Vale, ya sé qué hacer, ya sé cómo lo hago, cómo hacerlo. Ahora lo importante es cómo me ven. Vale, lo más importante, una de las cosas más importantes es la comunicación. Y aquí en la comunicación no todo es ni blanco ni negro, sino que normalmente estamos todos entre un rango de ni somos malísimos comunicando, ni somos Steve Jobs, ¿no? Todos tenemos que comunicar mejor. Yo el primero, aquí hay compañeros que lo pueden corroborar. Pero una cosita de otra de mis preguntas que quiero dejar es que mucha gente suele hablar de la comunicación como uno de los soft skills más importantes. Estoy de acuerdo y no. Estoy de acuerdo que es uno de los más importantes, pero no estoy de acuerdo que sea una soft skill. Porque así como decimos que nosotros construimos el lenguaje construimos la realidad a través del lenguaje, dejemos de llamarles soft skills porque no son soft, porque eso las degrada mucho. A mí me gusta llamarles power skills, porque son skills que nos empoderan. Es una de las skills más importantes que un ingeniero tiene que tener, la capacidad de poder comunicar lo que hace, toda la parte técnica que tiene, de una forma efectiva para cualquier tipo de audiencia. Así que, ¿por qué es tan importante? Porque nos pasamos el día comunicando. Nos pasamos el día informando de lo que hemos hecho, informando de lo que tenemos que hacer, informando de lo que están haciendo otros compañeros. También interactuando con otra gente, negociando, conectando, mentoreando. Estamos todo el día comunicando. Entonces tenemos que ser capaces... Parecen cartas, sí. Y vale, entonces, ¿cuáles son las principales claves que tiene la comunicación? Que tenemos que ser claros y breves, que tenemos que tener sensibilidad cultural. Esto es algo muy importante cuando trabajamos en empresas internacionales, porque normalmente a veces chistes que a nosotros pueden parecernos súper graciosos, hay culturas en las cuales pueden resultar bastante ofensivas, o lenguajes, lenguaje malsonante y demás. La empatía. Que esto que todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe lo que es la empatía, pero muchas veces o muy pocas veces son las que nos ponemos en los zapatos de la otra persona para intentar entender o para intentar comunicarlo de la forma que la otra persona lo entienda. Al final, yo sé lo que hago, yo sé cómo lo quiero contar, pero muchas veces lo cuento a mi manera en lugar de pensar, vale, quien me va a escuchar, ¿cómo necesita escucharlo? Eso es también creo que es importante. La escucha activa, que es eso que hablábamos antes de escuchar de verdad, un pequeño ejercicio para eso es... A mí me cuesta bastante, es hablar sin interrumpir, porque como veréis me gusta bastante hablar y hablo bastante rápido y hablo bastante mucho y demás. Y después también lo último que es la paráfrasis, que la paráfrasis suena rara, pero es parafrasear. Es decir, cuando alguien hable conmigo, pues yo para asegurarme de que entendí el mensaje voy a intentar repetir lo que me dijeron con otras palabras. Entonces lo que quieres decir es esto, esto y esto. Ah, entonces... Esto es lo que me estás intentando transmitir, ¿no? Para intentar asegurarnos que la comunicación va bien por los dos lados. Esta parte me gusta mucho, la technical writing, porque se habla bastante poco de cómo hablamos y cómo comunicamos a nivel técnico. Y creo que es súper importante. Un buen documento técnico no es ese documento que sea largo. Un buen documento técnico no es aquel que está súper detallado. Sí, es rosa. Un documento muy bueno no es el documento que tenga más diagramas. Ni siquiera es ese documento que haya simplificado más algo súper complejo. Un buen documento es un documento que sea útil. En algunos casos necesitará algunas de esas herramientas, en otros casos no las necesitará. Por ejemplo, tenemos un montón de tipos de documentos distintos. Aquí vamos a hablar de muy poquito solamente. Lo importante es que tenemos un tipo de documento, en el caso se llama Request for Discussion. Este es un tipo de documento que se suele abrir cuando el problema no está del todo definido, ni la solución está del todo definida, y ahí se abre ese documento para que mucha gente comente cuáles podrían ser las soluciones correctas, cómo podemos cerrar mejor el mensaje y demás. El mensaje del problema. Y entonces, en este caso,
es explorativo. Entonces, en este caso no necesitas ningún tipo de detalle, no necesitas esquemas, no necesitas diagramas, necesitas definir el problema. Después tienes otros, que sería como la continuación de este. Cuando ya hemos explorado las soluciones, vamos a explorar una solución específica. Una de las propuestas es yo me creo mi request for comments y ahí espero que la gente aporte comentarios sobre esta solución. Ah, no has tenido en cuenta esto. Uy, ¿estás teniendo en cuenta la performance? ¿Cómo vamos a monitorizar esto? ¿Cómo vamos a medir el éxito? Todo eso son cosas que tenemos que ir añadiendo en ese documento. Una vez que tenemos este, podemos pasar al siguiente, que es el de la tech spec. Vale, este sí que es el documento técnico. Este es lo que quiero que yo voy a definir y alguien lo implementará. Ahí sí que voy a meter estructuras de datos, llamadas, APIs, bases de datos, todo lo que quiera meter. Y luego tenemos otra cosa que es parecido, que es el ADR, que es Architectural Decision Record, y esto es como una tech spec a posteriori. Esto es, ya he implementado algo y ahora que lo que necesito es documentarlo. No lo documenté en un momento, ahora voy a crearme este documento y en lugar de recibir comentarios de cómo podemos hacer algo, voy a recibir comentarios de, ah, no has puesto esto, que esto también lo estamos haciendo de esta forma, o tal vez sería interesante que aquí añadiéramos esta información, links y demás. Y hay muchísimos otros tipos de documentos. Y simplemente quería comentar estos documentos para que seamos conscientes de que cada documento tiene un fin. Y entonces cada documento tendrá unas necesidades específicas para ayudar a que eso se haga. Por ejemplo, una tech spec. La tech spec es ese documento para generar implementaciones. Entonces, ¿yo cómo voy a medir si ese documento es bueno? Pues para mí, si ese documento es bueno, es si cuando yo ese documento se lo he pasado a alguien para que lo implemente, si no ha tenido problemas, si ese documento, si cuando estaba implementando se encontró un montón de corner cases que no estaban contemplados, si no funcionaban los scripts, si no sé qué, eso es un mal documento. Si el desarrollo ha sido smooth y el desarrollo ha ido todo como tenía que ir, pues ese es un buen documento. Me da igual si tenía gráficos o si no tenía, me da igual si era muy largo o era muy corto. Lo importante es la utilidad que tiene. Y hay más documentos. El Engineering Operational Model, que es como una foto muy grande de cómo se comunican todos los componentes dentro de la empresa. Podemos tener un post-mortem, que es cuando tenemos algún problema dentro de la empresa, después hacemos un poco de, vale, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Cómo podemos mitigarlo en el futuro? 3 Years Vision, que es hacia dónde queremos que vaya una tecnología específica, una plataforma además. Tech Dev Remediation Plan, sabemos que tenemos un montón de Tech Dev, vamos a ver cómo vamos a trabajar con ella. E infinitos documentos más. Pero lo importante de cualquier documento es asegurarte que responde las preguntas correctas. Es decir, cada documento tiene una serie de preguntas intrínsecas que tienes que responder. Respondelas. Después, en el documento, pone alternativas. Pone por qué estás eligiendo esta solución y no esta otra, o no esta otra, o no esta otra. Pone los trade-offs que tenés. Normalmente en casi todas las soluciones vamos a tener trade-offs. Para facilitar este problema de performance, hemos perdido un poco de seguridad. O para mejorar este problema de seguridad, pues ahora este acceso a base de datos tarda un poquito más. Estos son trade-offs que hemos tomado y es súper importante que los pongas porque después, cuando ese documento sea validado, pues tenemos mucha más información para saber si tiene sentido o no tiene sentido esa solución. Y Deep Dive, añadí un montón de links. No intentes hacer un documento muy grande. Si tenés otro documento que te habla de por qué se necesita esta solución, pues pone un link. La gente que quiera se meterá en ese documento e investigará un poco más. Sí, dale la posibilidad, pero no llenes el documento de cosas innecesarias. Y hacelo pronto, por favor. Normalmente todo el mundo suele compartir ese documento muy tarde. ¿Por qué? Muchas veces es por ego, muchas veces es por inseguridad, pero muchas veces tenemos el documento a medias, lo estamos teniendo, pero decimos, no, voy a terminar de hacer esto para que quede súper guay y voy a hacer este diagrama para que quede mejor todavía y lo comparta y cuando la gente lo vea tenga ese efecto wow. Y es en plan, no, tu trabajo no es que tengas ese efecto wow. Cuanto antes lo compartas, antes vas a poder recibir feedback y seguramente te ahorres el trabajar en cosas que no tenías que trabajar, en hacer diagramas que no tenían sentido, en explorar una solución que tal vez no era la que vos querías solucionar. Así que es importante que trabajemos un poquito esas inseguridades y compartamos el documento lo antes posible. Que no pasa nada que esté incompleto. Cuanto más información tengamos al principio, mejor. Y aquí, para ver cómo nos ven, también tenemos una parte del feedback, porque antes hablamos del feedback, de cómo recibimos el feedback, pero también es súper importante para que vean cómo somos nosotros, el cómo damos el feedback. Hay una metodología que se llama el STAR o SBI, que para mí son como los dos frameworks más importantes para dar feedback, o son los más adecuados en mi opinión. El STAR, que es Situation, Task, Action, Result, está más orientado a cómo querés dar feedback de proyectos, de tareas y demás. Cosas como la situación o la tarea. Cuando estamos haciendo una tarea de acceso a base de datos, lo que hiciste
vos hiciste, yo que sé, un cambio en otra parte del código y el resultado fue que no pudimos desplegar ese código porque había un conflicto. Vale. Eso es una forma de dar feedback, pero es una forma de dar feedback en la cual no estás metiendo ninguna opinión, no estás poniendo ninguna percepción, ningún sentimiento. Estás dando un hecho. Y eso es como tenemos que dar el feedback. Tenemos que dar el feedback como hechos. Esta es la situación, esto es la acción que has hecho y estos son los resultados que hemos tenido. En el SBI es muy parecido, pero suele ser más la B de behavior, contás la situación, contás el behavior y cuál ha sido el impacto. Por ejemplo, hablamos otra vez de la reunión. Una forma de dar feedback podría ser, vale, en la reunión, la situación, en la reunión de la daily, el behavior, has estado hablando con un tono más alto del que tenía el resto de personas dentro de la reunión y el impacto ha sido que nadie más ha rebatido tus opiniones. Vale, eso es una forma correcta de dar un feedback. Ya cada uno después tendrá que analizar cómo puede mejorar eso, pero no estás metiendo ni opiniones, ni estás diciendo qué tendría que hacer, qué no tendría que hacer, simplemente estás diciendo lo que ha pasado. Y creo que es una forma bastante correcta de dar feedback. Hay otros más que pueden ser el de I like, I wish, I what if. Es me gusta esto, desearía esto otro y qué pasaría si lo hacemos de esta otra forma. Ahí estás proponiendo soluciones y demás que también puede ser interesante. Y a la hora de dar feedback, esto me parece también súper importante que muchas veces creemos que no, creemos que somos las personas más justas del universo, casi como Thanos, pero cometimos un montón de sesgos. El sesgo de actualidad. El sesgo de actualidad es un sesgo en el cual el sesgo de actualidad, yo me quedo con los últimos acontecimientos que han pasado. Es decir, si una persona se lleva comportando bien los últimos 4 meses, pero estos últimos 2, pues ha hecho cosas que yo no estoy de acuerdo, normalmente el feedback suele ser más negativo por estos últimos 2 meses. Si somos conscientes de que este sesgo existe, somos capaces de identificarlo y decir, vale, no, voy a pensar un poquito más allá de los últimos 2 meses y tener un mejor feedback. O el sesgo del ancla, que es que si yo, la primera imagen que tienes mía es que te caí fatal y yo al día siguiente traigo cafés a la oficina, vas a decir, qué cabrón este Nico, viene aquí a comprarnos, a mí no me compra nadie. Pero si el primer día yo te caí bien y al día siguiente traigo café, vas a decir, joder, qué grande Nico, es que es un chico, es un crack. Al final, si somos conscientes de que existe ese tipo de sesgos, podemos ser capaces de evitarlos. El sesgo de confirmación, que es algo que yo suelo aceptar mucho mejor o suelo potenciar las cosas que confirman mis pensamientos. El sesgo de afinidad, que si hay alguien que es argentino le voy a dar mejor feedback porque los argentinos molamos mucho y entonces, como está afín a mí, voy a darle bastante feedback más positivo. Y el sesgo de sexo, que aquí sí que me gusta hacer una puntualización porque creo que mucha gente no lo sabe, pero existen sesgos que se producen en este caso con el género femenino y tanto como por hombres como por mujeres, y es la forma y el tipo de feedback que solemos dar. Normalmente hay muchos estudios que demuestran y que confirman que el feedback que se le suele dar a un hombre suele ser un feedback mucho más directivo, un feedback mucho más técnico desde el punto de vista de, no, mira, resulta que Sergio, tienes que mejorar el Machine Learning y creo que necesitas hacer un curso o lo que sea. En cambio, en las mujeres suele haber un tipo de feedback mucho más orientado a es súper fácil trabajar con esta persona, comunica muy bien, trabaja muy bien en equipo. Y claro, si nosotros partimos con que el feedback es una herramienta que nosotros estamos dando a otra persona para que mejore, para que siga creciendo, pues que le digas que comunica bien, comunica mal, no va a ser, muchas gracias, no va a serle que mejore muchísimo. ¿Por qué? Porque estás dando feedback demasiado superfluo. Si a una persona, a un hombre, le das un feedback súper directivo, pues va a mejorar. Si a una mujer le das un feedback un poco más global, pues al final ahí está perdiendo una oportunidad. Y eso es un sesgo que está confirmado y nosotros lo importante, lo bueno de los sesgos es que una vez que los reconocemos y una vez que los tenemos presentes, somos capaces de poder evitarlos. Incluso si somos capaces de poder evitarlos, podemos ayudar a la empresa a evitarlos. Normalmente estos tipos de sesgos aparecen cuando son preguntas a nivel de feedback, preguntas abiertas. Si suelen ser preguntas un poco más cerradas, un poco más de sí, no, contame una experiencia específica y demás, pues suele ayudar a que no haya tantos sesgos. Así que simplemente quiero que reflexionemos todos y pensemos cuáles son los sesgos que nosotros estamos cometiendo cuando damos feedback sin pasarnos. Vale, y aquí súper rápido vamos a hablar un poco del mentoring. Obviamente el mentoring es una forma de visibilizar cómo nosotros nos comunicamos y cómo nos ven desde fuera. Hay 3 principales tipos de mentoring. El mentoring del onboarding, cuando alguien llega. En este caso, toda la responsabilidad recae del mentor, porque la persona acaba de llegar, no conoce nada de la empresa. Vos sos el que tiene que encargar de mostrarle cómo trabaja la empresa, cómo trabaja el equipo. Luego tenemos el informal, que puede ser desde ese que alguien va aprendiendo desde una PR,
desde una PR, desde una meeting, desde una retro, pero no es nada estructurado, lo cual suele ayudar, muchas gracias a mi vida. Suele ayudar un montón, pero no tanto como el último, que es el formal, que este es el que es realmente el que aporta, que te ayuda a crecer de verdad, que obviamente, como tiene mucho más valor, pues puede necesitar más esfuerzo, mucho más foco y ayuda mucho más al crecimiento. Si alguno en su empresa no tiene este tipo de feedback, pues intentaría hacer un poquito de push para intentar tenerlo porque ayuda muchísimo a crecer. Y después está el sponsorship, que seguramente hay poca gente que lo conozca o hay menos gente que lo conozca. ¿Quién conoce el sponsorship? Vale, poquitos. Bien, el sponsorship se parece al mentoring, pero no tiene nada que ver, porque en este caso es que personas que tienen la influencia y el poder suficiente dentro de una empresa cogen a una persona y le ayudan a que crezca dentro de la empresa. Es decir, ayudan a visibilizar todo su trabajo, ayudan a ofrecerle oportunidades que vayan saliendo. Yo sí quiero hacer el sponsorship de alguna persona y de repente veo que hay un proyecto que puede ayudar a que la persona X crezca porque quiero que tenga más autonomía, más liderazgo, pues yo puedo ser la persona que diga, che, creo que esta persona puede estar bien para ejercer este proyecto. Y eso es súper importante, que nosotros busquemos un sponsor, que busquemos a alguien dentro de la empresa que nos ayude a dar esa visibilidad y a que en los círculos a los cuales seguramente nosotros no lleguemos, en las reuniones que no estemos, empiecen a escuchar nuestro nombre. Porque no es lo mismo que yo intente buscar una promoción y de repente salga mi nombre y todo el mundo diga, ¿quién es Nico?, a que lleven 6 meses escuchando que Nico ha hecho esto, que Nico ha hecho lo otro, que está liderando este proyecto y demás. Entonces es súper importante cuando una empresa sea un poco más grande buscar sponsorship. Y por último, creo que también es muy importante ser parte de la empresa para tener esa visibilidad. Normalmente, o muchos de nosotros nos quedamos en nuestra burbujita que tenemos de nuestro equipo y poco más, pero creo que es súper importante que salgamos de nuestra zona de confort, que vayamos y hablemos con el resto de gente del equipo, que hablamos con la gente de marketing, que intentamos entender qué es lo que hacen, cómo trabajan, qué herramientas tienen, que intentamos conocer con la gente de data, qué datos son importantes para la empresa y demás, porque eso nos va a ayudar, primero, a entender qué hace el negocio y eso hace que nosotros podamos seguir creciendo, pero también va a ayudar a que ellos entiendan qué hacemos nosotros y podamos tener mucho más puntos de colaboración. Y la influencia y la evolución de una persona está muy ligada, a medida que va creciendo, con la cantidad de gente con la cual estás colaborando. Así que nada, ya sabemos qué es, ya tenemos las herramientas suficientes para saber qué somos y dónde estamos, qué hacemos y cómo trabajamos y cómo nos ven. Así que ahora lo único que necesitamos es que cada uno de nosotros ponga su granito de arena para sacar tiempo y reflexionar un poquitito sobre todo esto que estamos hablando, sobre qué somos, sobre dónde estamos, hacia dónde queremos ir, para que este año, en la próxima Performance Review que tengamos, dejemos atrás eso de llegar a la reunión con nuestro manager y saber que si eso no es una lotería y ya ir sabiendo si nos ha ido un poco de forma mejorable, muchas gracias a mi vida, un poco que nos ha ido más o menos bien o que nos ha ido muy bien. Y yo creo que si todo el mundo que estamos aquí y ninguno está dormido y me estáis escuchando, podéis apoyar alguna de estas herramientas que tenemos, pues estoy seguro que vamos a triunfar y vais a tener una buena performance review. Muchas gracias. La primera preguntita era como consejos para dar feedback y creo que la has respondido ya un poquito, pero bueno, vamos con la segunda y es ¿cómo se presentan pruebas de algo que estamos haciendo de manera continua? O sea, no puntual. Un ejemplo, por cada semana, por cada mes. Pero eso un poco depende de cómo sea la empresa. Una de las recomendaciones es, si vos querés pasar a principal, habla con principals. Decir, vale, ¿cuál es el trabajo? ¿Ustedes qué hacen? Normalmente pues suele sacar 5 documentos por mes. Pues 5 documentos por mes es tu target. Tienes que intentar conseguir lo mismo que están haciendo los principals que están ahora. Si lo que hacen ellos es sacar contribuciones, muchas gracias. Sacar contribuciones cada una semana, pues intenta alinearte con con las métricas que pueden tener el rol que vos estás buscando. Creo que podría ser una buena estrategia.